la mediación. ¿Y por qué está? Pues porque se supone que los centros de justicia alternativa, de métodos alternos de solución pacífica de conflictos, son justamente los que tendrían que tener la carga fuerte de la solución de los problemas, de los delitos y de los otros conflictos. Sin embargo, en México, bueno, pues hemos adoptado un modelo a la mexicana, ¿no? Donde no podemos mediar en muchas materias. No podemos mediar en delitos graves, no podemos mediar en... Y vean ustedes que los anglosajones sí median en muchas de esas cosas. No, acuérdense cuando, le decía yo a la maestra Marta, cuando Michael Jackson le da 10 millones de pesos a la mamá del niño que abusó sexualmente, ¿no? Por pedófilo. Y ahí se acabó la bronca. Y nada de que se perseguía de oficio, y nada de que no se podía. Fue una forma de no reparar el daño. No se puede decir que él repare el daño, eso no se puede reparar, pero era una forma de compensar a la reparación. Acuérdense que CEDAW prohíbe mediar en cuestiones de género o en cuestiones de violencia hacia las mujeres, y entonces nosotros hemos copiado también ese tema, porque CEDAW lo dice, entonces pues nosotros también lo hemos copiado, y entonces pues, México sigue esa tradición de CEDAW, ¿no? Pero vemos que en otros países que tienen esos sistemas, o de donde surgen esos sistemas, sí se puede. Sabemos que sí se puede. Entonces, esto nos choca, evidentemente, porque pues, son paradigmas, son enfoques de cada cultura, que cada nación se ha conformado, y bueno. Entonces, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, en el tema de justicia, de nuevo sistema de justicia, pues hay que crear policías, investigadores. Hay que fortalecer las áreas de solución pacífica de conflictos, como se llamen, métodos alternos, mediación, justicia restaurativa, la que desarrollen, la que tengan, tiene que ser muy fuerte, porque entonces se va a crear un cuello de botella en los tribunales. Si todos los casos llegan a los tribunales, pues va a reventar el sistema de justicia. No pueden, por eso tiene que negociar antes. Tiene que mediar antes, tiene que resolver antes. Entonces la importancia, nosotros, fíjense, la palabra, decimos métodos alternos, estamos diciendo que son paralelos, que son distintos, que son medio remedial. Sí, son alternos, pero también son parte de. Ya en el concepto de, esta nueva concepción de sistema integral de justicia penal, también son parte, porque tienen un papel preponderante, relevante en todo el sistema de justicia. Son fundamentales, o deben ser, hacia allá debemos de ir, a que sean también parte de la plataforma de esa pirámide del nuevo sistema de justicia. Pero ¿en qué otras cosas estamos omisos? ¿En dónde hay lagunas y océanos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Hemos dejado de lado el tema del Código Penal Único. Hemos dejado de lado el Código de Procedimientos Penales Único. Hemos dejado de lado la Ley de Ejecución de Sanciones para los delincuentes. No hay ley de ejecución de sanciones a nivel federal. Y en consecuencia muchos estados están así. No hay ley, no se ha publicado la Ley de Justicia para Menores a nivel federal. Entonces vean ustedes los boquetes que hay en materia del nuevo sistema de justicia. No es nada más los juicios orales, policía, métodos alternos, solución, armonización legislativa, servicios periciales, ministerio público, por supuesto capacitación. ¿No? Pues hay que educar desde las universidades, ya algunas universidades, aquí por supuesto en Nuevo León pues sí, se enseña en el nuevo sistema de justicia, pero en el resto del país no. Y entonces nos enseña, y entonces bueno, pues ahí venimos arrastrando una ignorancia jurídico-técnica del nuevo sistema de justicia que evidentemente atrasa al país, que evidentemente no permite avanzar, ¿no? Que todas estas ideas de toda esta transición a la democracia se sigue viendo lenta, se sigue viendo no expedita, como dice la Constitución, ¿no? Entonces, y podríamos irle rascando, porque si no hay
ley de ejecución de sanciones, pues no hay justicia restaurativa. Porque si las leyes de ejecución de sanciones y las leyes de justicia para adolescentes se basan en lo que dice el 17 y el 18 constitucional, en métodos alternos de solución pacífica de conflictos, pues mientras esas leyes no estén publicadas, mientras esas leyes no estén funcionando, pues entonces no habrá justicia restaurativa para adolescentes. Pues no habrá, porque no está la ley que tiene que reglamentar a esos artículos constitucionales, las leyes que tienen que reglamentar esos artículos constitucionales. Y entonces pues ahí seguimos arrastrando deficiencias en la... y si no podemos entonces hacer justicia restaurativa con los adolescentes, reinsertarlos socialmente, o con los adultos, bueno, pues entonces tampoco podemos iniciar el proceso de reconstrucción del tejido social. O lo haremos, pero lo haremos parcialmente, ¿no? O lo haremos en unas áreas y no en todas. Entonces, la integralidad de la reforma constitucional es toral para la transición hacia la democracia, para la consolidación del Estado democrático de derecho. Y vean ustedes entonces cómo los métodos alternos de solución pacífica de conflictos quedan, pues sí, son alternativos, pero también ya ahora con la reforma constitucional pues ya tienen un papel fundamental, ¿no? O sea, ya casi podríamos decir que más que alternativos son parte de, o sea, ya son parte de, ya no son alternos, ya son parte del sistema de justicia. Y, insisto, pues entonces eso también se tiene que ver reflejado en presupuesto. Entonces los estados tendrán que destinar recursos acordes con la importancia de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos y crear áreas pues verdaderamente robustas, con muchos mediadores, con muchos especialistas, con muchos facilitadores en esas áreas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los casos entonces que llegarán a los juicios orales? ¿Cuáles son los casos que se ventilarán hasta allá ya en la corte? Los menos. Y aquellos que tengan un soporte de pruebas documentales, periciales, científicas, muy bien armadas, ¿no? Y entonces sí, pues no habrá impunidad. La gran mayoría de los asuntos se resolverán por métodos alternos y otros, aquellos que no encuentren solución, bueno, pues por la judicatura, pero sin impunidad, sin tener que decretar autos de libertad por falta de elementos, porque el MP integró mal la averiguación previa, porque simplemente la policía alteró la escena del crimen, recogió los casquillos y se los echó a la bolsa de recuerdo para sus cuates, ¿no? Y ya, o barrió, se le ocurrió echar agua y barrió y no puso la cintita amarilla ahí de área de investigación, ¿no? Y no preservó la escena. Y entonces, pues, cualquier abogado postulante, defensor, pues, va a tumbar cualquier tipo de esos casos donde el policía no haya actuado correctamente, donde el MP no haya actuado correctamente, porque a lo mejor hay pruebas, pero si las pruebas no fueron manejadas adecuadamente, pues también se cae el asunto, porque entonces asume el abogado defensor que las pruebas fueron alteradas, que fueron manipuladas y en consecuencia pues, se cae el asunto. Entonces el tema, vuelvo al punto, el tema de la mediación y de los métodos alternos en el sistema de justicia penal, fíjense ustedes cómo se engancha, cómo se articula toda esta cultura por la paz, ¿no? Y todos los métodos alternos de solución pacífica de conflictos con todos estos instrumentos internacionales que mencionábamos, con las directrices de Naciones Unidas, directrices de la Unión Europea, directrices de la Organización de Estados Americanos, pero también con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que finalmente es parte también de todos estos instrumentos, ¿no? y del tema de los derechos humanos, ¿no? Pues de mi parte es todo, señor director. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas por parte del público y
Pues, aprovechándonos de la gentileza del doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, que está aquí con nosotros. Y en este momento pueden formular preguntas por parte del público que lo desea hacer. Bueno, gracias a doctor Víctor Hugo. Escuchando la brillante ponencia, cuando se menciona como la mediación como prevención del delito y se habla de justicia restaurativa, voy a retomar para ver si puedo darme a explicar lo que quiero preguntarle a usted. Cuando hablamos de esta dicotomía de conductas, de lo punitivo y lo restaurativo, dice Maidletwich que esto ha existido siempre. Y como un ejemplo, yo tengo mi familia en la casa, porque a veces, inclusive cuando actúo hasta con los hijos, que el chico no quiere obedecer, a veces es un poco rebelde, estamos ahí, pero todavía es tolerable mi conducta, y si después lo veo quizás con la novia y su familia de la novia, y fueron al supermercado y hasta trae las bolsas, a veces soy punitivo. Y digo, ¿y por qué con ellos sí? ¿Por qué con los otros, si obedeces, por qué conmigo no? ¿Por qué en casa no haces esto? El ser humano de inherencia traemos, dice Ledwich, que a veces actuamos de forma restaurativa y a veces punitiva. La situación es que en la ilustración se atiende más a la razón humana, se olvida la emoción, el mundo del ser humano, y la ley solamente atiende esa situación. Entonces, el delito únicamente busca castigar una conducta y no solucionar todo aquello que conflictuó para meterse en un delito. Por eso hoy se dice que la justicia restaurativa, la mediación, todos los procesos de solución son parte de ese ideal que tenemos de justicia, solo que la habíamos dejado, no la habíamos trabajado. Es decir, no es nuevo, es que estamos desarrollando esa parte que no es como la mano derecha y la mano izquierda, pero van a un mismo funcionamiento de paso y de ideal de justicia. En este sentido, cuando se habla constitucionalmente, desde luego, de que los métodos alternos es una salida al sistema judicial, en lo personal soy mediador y tengo algunas experiencias de asuntos de mediación y algunos de procesos restaurativos, pero lo maravilloso que me encuentro es con esto. Cuando no está judicializado un conflicto y en un momento que se engancharon o que está atorado ahí un momento el conflicto y me voy a sesiones individuales y alguno dice, surge esto, bueno, si no quieres nos vamos a una salida alterna, ahí está el sistema judicial. Y desde la perspectiva de los mediados, lo alternativo es lo judicial, es el proceso judicial. Luego entonces, si a los métodos alternos se les denomina como tal, pero en el sentido común y con lo que vemos, si se le denomina métodos alternos por la alternatividad de soluciones que proponen los mediados, magnífico. Pero si lo llamamos como método alterno, como salida del proceso judicial, me gustaría ver cuál es su opinión, ahorita que escuché que son parte de, porque a los que tenemos la instrucción en abogados, si hacemos el tendedero procesal, desde la autotutela, autocomposición, heterocomposición, yo creo que toda esta parte está en la autocomposición y en la hetero, la otra, que tienen un mismo fin. Entonces, ¿cuál sería su punto de vista si estos le denominamos procesos de solución de conflictos? Es decir, porque en la experiencia que se tiene en el caso de mi estado, que es Oaxaca, la mediación y procesos restaurativos se ven antes de proceso, durante un proceso, después de una sentencia, inclusive hasta en ejecución de sentencias se llevan procesos restaurativos y procesos de mediación, y también en delitos graves. ¿Cuál es la diferencia? Que estos no siempre intervienen al sistema judicial, pero complementan al sistema judicial atendiendo a aquello que la ley no alcanza. ¿Cuál sería su opinión en métodos alternos o procesos de solución? Gracias. Qué interesante pregunta. Yo no conocía yo esa, y no,
Disculparás mi ignorancia, no conocía esa otra enfoque de que también son métodos alternos por las alternativas que se ofrecen durante la mediación. No conocía yo eso, te agradezco que me ilustres en eso. Pues yo creo que lo que acabas de mencionar de lo que pasa, por ejemplo, en tu estado, en Oaxaca, pues sí, ha pasado en nuestras comunidades indígenas siempre, ¿no? O sea, la justicia restaurativa pues ha estado presente ahí toda la vida, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Los consejos de ancianos, los topiles, las comunidades indígenas o de extracción rural siguen trabajando, y muchos de los comisariados ejidales traen la justicia restaurativa desde siempre, ¿no? En todo el planeta, en efecto, y también por supuesto en la familia, ¿sí? Sin duda, pues de hecho, claro que el Estado de Derecho es muy posterior a ese otro sistema de regulación de las relaciones humanas que es la justicia restaurativa. El Estado de Derecho, el Estado de leyes, es, pues en la historia de la humanidad, muy reciente, ¿no? Casi de, no sé, no estoy cierto y a reserva de equivocarme, pero no pasará de 4,000 años, cuando el neolítico fue hace 10,000 años y antes cuántos miles de años habían pasado. Pues realmente sí, en efecto, el Estado de Derecho es, en la historia de la humanidad, pues es de ayer, ¿no? Cuando la justicia restaurativa es de hace 10 siglos, ¿no? 1000 siglos, no sé, por decir algo. Que le llames métodos o procesos, pues finalmente un método es un proceso. Un proceso es un conjunto, ¿no?, de procedimientos sistematizados, ordenados, orientados, y si el proceso va a tener, si el método tiene todas esas características, pues sí se le puede llamar, yo pienso que sí se le podría llamar proceso. Pero esto ya es un campo más de, como, no solo semántico, sino también un poco de poder establecer bien la diferencia entre uno y otro campo. Pienso que sí se le podría decir, o sea, proceso o método, no le veo yo, pero es una opinión personal, sin ningún fundamento científico. Tendría yo que leer más y seguramente sí existen diferencias epistémicas que no conozco, ¿no? Ahí sí me declaro ignorante, pero si lo vemos así como un conjunto de elementos ordenados, sistematizados, que forman parte de un sistema para obtener un fin o confirmar o rechazar una hipótesis, pues sí se le podría llamar proceso, yo creo. Buenas tardes. Ahorita por lo que escuchaba en su conferencia, quiero hacer referencia que antes lo que se buscaba era sancionar la conducta con el objetivo de rehabilitar a las personas a través de un consejo técnico interdisciplinario en los reclusorios, que no funcionó porque se mezclaba mucha política entre los mismos que integraban el consejo técnico. En aquel entonces, o lo que se sigue trabajando hasta ahorita, al ubicarse nada más en la conducta y a una sanción, al Poder Judicial o a quien imparte la justicia, se le había olvidado trabajar con lo que es la parte del ser humano, que hoy es lo que estoy palpando, que están buscando trabajar con lo emocional de la persona, y que la mejor forma es a través de los métodos alternos o la mediación, que no es otra cosa más que cambiar los hábitos y creencias que el ser humano tiene y que nos llevan a trabajar cierta conducta, y que eso nos ha llevado a un problema criminal, porque los hábitos que tenemos por lo regular son de violencia, y toda esa consecuencia de una comunicación superficial, porque no sabemos cómo comunicarnos cuando hay una comunicación profunda que queda en el olvido. Yo le llamo a esto que muchas veces hacemos monólogos y nos peleamos solos, nos hacemos historias y las complementamos
y realmente no estamos peleando con el que está enfrente, sino es con nosotros mismos. Entonces, yo creo que estos métodos lo que están buscando es en determinado momento cambiar la forma de pensar del ser humano, llevarlo a una solución que le permita liberar esa energía que trae o ese enojo, pero de una forma más pacífica, porque solo así va a poder cambiar vamos a decir, la mentalidad del pueblo hacia una forma restaurativa, porque realmente para hablar de una justicia restaurativa, pues hay que trabajar con la parte emocional del ser humano, y la única forma es hacer conciencia, hacer trabajo, ya sea en escuelas o a través de los medios de comunicación, buscando que el ser humano madure y encuentre lo que es el reencuadre a una situación grave, a una situación positiva, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención, salvo que he entendido mal, pero en los casos graves aquí en Nuevo León o en México, al parecer usted decía que no se puede mediar. Aquí la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no, si hay otros países que lo están realizando? ¿Qué nos detiene para que no suceda eso? ¿O qué es lo que se necesita para que se logre algo que pueda lograr un cambio social? Porque también hay que recordar que mucha gente, al momento que comete un delito, es una reacción enloquecida, que después entra la razón, pero ya lo cometió. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a esa persona también de que en determinado momento pueda reincorporarse a la sociedad, pero con algunos tratamientos psicológicos? ¿Por qué tener que dejarlo en el penal si hay formas de poderlo ayudar? ¿Es cuánto? Yo entendí que sí, la naturaleza humana es buena y es mala. O sea, todos somos buenos y malos. Todos, tú, yo. O sea, tenemos maldad y bondad. Esa es la naturaleza humana. No hay una persona 100% buena ni hay una persona 100% mala. Así somos, esa es nuestra naturaleza. El tema emocional que dices, pero ¿por qué digo lo de la naturaleza? Bueno, pues porque sí, el país de Beethoven, pues es el país del Holocausto, y el país de Disneylandia, pues es el país de la bomba atómica. O sea, finalmente todos somos buenos y malos. O sea, respecto de lo que dices de si se pueden mediar o no los graves, bueno, es cuestión de enfoques. O sea, en México esa ha sido la praxis. Pero bueno, en efecto, otros países la tienen distinta. O sea, por ejemplo, los países anglosajones, recuerda, vienen de una tradición jurídica pragmática, utilitarista. Entonces, por ejemplo, el utilitarismo de John Stuart Mill en la cultura anglosajona está totalmente reflejada en sus leyes. Por eso se puede mediar todo, porque lo que se privilegia es la practicidad, el pragmatismo, lo más útil. Por eso los testigos protegidos. O sea, por eso puedo dejar impune a un delincuente si colabora para que capture al resto de los delincuentes, porque ahí lo que privilegia es el enfoque utilitarista. Y tú mencionaste el otro enfoque, el humanista. Bueno, pues tanto el humanista como el utilitarista también están presentes en los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, Richard Posner, que es el único abogado que ha sacado el premio Nobel en la historia de la humanidad, premio Nobel de Economía, el único abogado que ha sacado un premio Nobel es Richard Posner, juez de apelaciones en Illinois, vivo, que ejerce. Tiene un montón de libros sobre el análisis económico del derecho. Y cuando habla del análisis económico del derecho, dice Richard Posner, si para evitar que caiga una bomba atómica en el centro de Manhattan y mate a 10 millones de habitantes,
¿Es necesario torturar al terrorista? Se vale torturar al terrorista. Es un enfoque utilitarista de derechos humanos. O sea, él dice, yo estoy privilegiando un interés superior. Para nosotros, lo útil es la tortura, para impedir que caiga la bomba atómica en Manhattan y voy a salvar a 10 millones de personas. ¿Cuál es el enfoque otro? El enfoque que nuestro país y la ONU ha seguido y también, bueno, es lo contrario. No se justifica la tortura en ningún caso, en ningún momento, nunca. Pues ahora sí que ahí es cuestión de enfoques, ¿no? O sea, habrá quien esté a favor y quien esté en contra, ¿no? Bueno, Maestro. ahorita con relación a lo que hacía mención usted, que es la naturaleza humana, ser bueno o ser malo, o en determinado momento ser violento. No comparto esa opinión. La respeto de su parte, pero no la comparto porque se ha demostrado que la violencia o lo bueno o lo malo en el ser humano no es más que la cultura, es algo cultural. Yo pertenezco a un grupo que se llama Forcados, Erradicando la Violencia en el Hombre, y hemos aprendido de que la violencia o los actos que realiza el ser humano no son propios de así de que digamos porque soy bueno soy malo. No, es una conducta, es una cultura aprendida a través del tiempo, que cuando me doy cuenta que no es correcto lo que estoy haciendo y busco ayuda profesional, o bien me voy a algún grupo de autoayuda, logro entender que esa conducta le tengo que dar un cambio porque en cierto momento me está causando malestar y malestar a terceras personas, es cuando yo busco una cultura distinta. Entonces, la esencia del ser humano en sí es cultural. No hay otra forma de verlo. Vamos a decir, hay una reflexión que dicen por ahí que detienen a una persona que una persona ahí con él y le dice, eres malo, eres perverso, y lo mata. Lo mata porque le faltó el respeto a la persona. Sin embargo, va otro y le dice, oye, tu conducta no es apropiada para la sociedad. Tú eres bueno, eres bueno. Maestro Rubén. Y ahí cambia totalmente la situación. Pero digo, es cultural. ¿Ok? Sí. Bien. Perdóneme, maestro, sí, perdone, pero no. Quiero agradecer gentilmente los comentarios que se hacen por parte del público. Esta parte del foro, y por supuesto son bienvenidas todas las expresiones, y sobre todo hablamos de mediadores y entre mediadores. Quisiera que pudiéramos concretarnos a formular preguntas a nuestro ponente, y si tienen inquietudes respecto a debate de temas puntuales, podemos verlo en cualquier foro que ustedes gusten, lo podemos discutir, estamos abiertos. Es más, podemos elaborar uno relativo a temas sobre orígenes de la violencia, derechos humanos, todo eso, y con todo gusto lo podemos hacer. Muchas gracias. El maestro Carlos Salas tiene una pregunta. Es que quería decir, bueno, los debates son importantes, pero en este momento creo que lo más importante es establecer algunos parámetros con respecto a la violencia y a las circunstancias que en mucho auxilian los mecanismos alternos de solución de controversias. Aquí nada más un cuestionamiento. En virtud de la violencia y de la inseguridad y de la delincuencia organizada, muchos de los que están capacitándose o participan en mediación nos preguntan y nos dicen qué vamos a hacer frente al estatus de inseguridad que tenemos para poder mediar sin tener el riesgo o las consecuencias que se pueden dar de estas circunstancias. Porque, como comentábamos, no se puede mediar con la delincuencia organizada, ¿no? Hay algunos aspectos en que dicen que se negocia o se llevan situaciones para tratar de conciliar intereses, pero estamos ante circunstancias muy difíciles. ¿Cuál sería la visión de la Secretaría en ese sentido? Porque al menos en Nuevo León tenemos un problema de percepción, y ese problema de percepción yo creo que todos pues decimos, alguien ve rosas las cosas, pero hay quienes vemos las situaciones muy difíciles.
No, bueno, no podría yo aventurarme a darte una posición institucional. No soy yo el representante de la institución. Pues no podría darte una presentación. No como pero como servidor público, como servidor, pero como servidor público lo que te puedo decir es que como servidor público tenemos que hacer lo que la ley dice. No puedes hacer más. Entonces, independientemente de lo que yo piense, con lo que simpatice, de mis creencias, ¿no? Pues como servidor público solamente puedo ajustar mis actos a derecho, nada más. Y entonces, en ese orden de ideas, si no se puede mediar casos graves, pues no se puede mediar porque la ley lo prohíbe, punto. Cuando cambie la ley, se reforme la ley y haya todo un debate legislativo, parlamentario, social, académico, en sentido contrario y lo veamos y la ley lo permita, bueno, pues ya nos apegaremos a esa nueva ley, ¿no? Y haremos eso. Muy corto para felicitarlo y decirle que en el 2004 también presentamos la iniciativa de la Ley Nacional de Métodos Alternos. El senador Sarasúa Rocha nos hizo el favor de llevarla y ahorita se está de nuevo cuenta considerando la situación de darle una aplicación directa a esa iniciativa. Independientemente, todo ha salido de Nuevo León en función de que aquí se legisló primero que en cualquier otra parte de la República, y segundo, que de aquí nació también la propuesta para la reforma a la Constitución para la inclusión de lo que ustedes conocen ahora como el sistema acusatorio novedoso, y que las salidas son precisamente a los métodos alternos. ¿Por qué? Porque no queremos más de lo mismo contestándole al compañero. Se trata de cosas diferentes, no estar de nueva cuenta en un ámbito judicial en el que se den las situaciones tan oscuras que a veces se presentaban dentro de un proceso. El proceso como tal, conocido por Calamandrei y todos los grandes procesalistas, tiene sus adecuaciones directas, y aunque en otras materias como la economía o la administración también se habla de proceso, en el caso nuestro es precisamente lo que no quieren directamente los europeos o los norteamericanos, de meternos a tratar de sistemas que no han dado un resultado positivo. Por eso nacen los métodos alternos, cuando se reúnen y se dice no más sistemas que no se alarguen la solución de conflictos. Por eso se llama ADR, Alternative Dispute Resolution. Es donde nace el concepto directo de que no va a ser una situación de ser más de lo mismo, integrar al sistema. No estamos de acuerdo con eso. Es algo diferente totalmente a lo que se maneja directamente en el sistema judicial actual. Muy bien. Gracias, Mariano. Gracias, Carlos. Sé que hay interés sobre el tema de la mediación en delitos graves. Mañana tenemos precisamente un foro, un panel de discusión sobre delitos graves, es decir, la mediación frente al tema de los delitos graves, particularmente el enfoque de la justicia restaurativa, para que puedan, pues quienes tienen interés en el tema, mañana no se lo pierdan, va a estar muy bueno el debate el día de mañana. Si hay más preguntas a cargo del público, sí, por favor. Primero que nada, felicitarlo. La verdad es que ustedes están inmersos en un problema muy fuerte. Todavía leí el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, hay 5 o 6 estados que apenas entraron a convenio para fluir recursos para este sistema, siendo que en el miércoles 18 de junio del 2008 se inició. Se dice que nosotros aquí en Nuevo León vamos muy avanzados. Cierto es que hay 92 artículos que corresponden a delitos culposos. Y hago esta mención por la razón de la gran problemática que ustedes tienen que ventilar en toda la República Mexicana. Los felicito y excelente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente quiero agradecer al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, particularmente por la colaboración que ha tenido con este Poder Judicial del Estado de Nuevo León. No estarán ustedes para saber ni yo para contarlo, pero el doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, en el marco de este convenio de colaboración que hemos tenido desde el año 2008 con la Secretaría de Seguridad Pública, nos han enviado una gran cantidad de textos y de libros asociados al tema de derechos humanos, equidad de género,
protocolos para tomar denuncias a menores víctimas de delitos, protocolos para tomar denuncias a mujeres víctimas de delitos, y todos editados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal y directamente por la dependencia a cargo del doctor Víctor Hugo Pérez Fernández, que están a su disposición, por supuesto, en el Centro Estatal de Métodos Alternos de manera absolutamente gratuita. Y bien, no me resta nada más que agradecer y otorgar el presente reconocimiento que me voy a permitir leer para el doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, que él dice lo siguiente: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández por su brillante impartición de la Conferencia Mediación y Prevención del Delito en el marco de la Semana de la Mediación del 2012. Firman licenciada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado, y licenciado Rubén Cardoso Moirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos, Monterrey, Nuevo León, 22 de octubre de 2012. Felicidades. A todos los esperamos el día de mañana continuar con el ciclo de conferencias, agradeciendo gentilmente su presencia en el día de hoy. Que tengan una buena tarde.